B2B Sales Podcast. Estamos aquí Javier Coronado y Adrià Céspedes, somos dos data scientists de Telefónica Tech, del equipo de AI Data. En el equipo llevamos tiempo trabajando en proyectos de inteligencia artificial y ahora con todo este hype de la generativa hemos desarrollado un equipo especializado en inteligencia artificial generativa, ¿vale? Y estamos empezando a desarrollar proyectos aplicando la inteligencia artificial generativa. Entonces hemos venido aquí a hablaros un poco de qué se basa esta nueva tecnología, ¿vale? Y bueno, os vamos a explicar qué diferencias hay, Javi, entre la inteligencia artificial y la inteligencia artificial generativa. Pues en realidad la IA generativa es simplemente el último escalón en esta evolución. La inteligencia artificial tradicional, vamos a llamarla así, tiene por lo menos ya 10 o incluso 15 años y hemos ido evolucionando muchísimo en las últimas décadas. La inteligencia artificial en realidad empieza en los años 50 con lo que se llama el Business Intelligence, que es una estadística pues muy sencillita, que al final es pues reactiva y descriptiva. Simplemente hacemos los típicos cuadros de mando, KPIs, análisis de tendencias así muy sencillitos para ver un poco qué es lo que ha pasado. Sin embargo, con el auge de la inteligencia artificial y el machine learning, más o menos en 2010, lo que nos permite es pasar a una estadística mucho más avanzada, lo que se llama una analítica avanzada, donde ya tenemos pues una predicción de lo que va a pasar, una estadística o una analítica que podríamos llamar predictiva realmente. Y la inteligencia artificial generativa es, como digo, el último escalón en esta evolución, es algo muy reciente y lo que nos permite es realmente adentrarnos en el terreno de la creatividad humana, que es algo que resultaba impensable. En Telefónica, de hecho, llevamos muchos años trabajando con inteligencia artificial, entonces para nosotros es al final un paso muy lógico llegar a esta tecnología. Y Adrián, una palabra así, unas pinceladas muy rápidas, ¿cómo funcionan estas tecnologías? Por ejemplo, ChatGPT. ChatGPT es lo que llamamos un Large Language Model, un largo modelo de lenguaje. Son redes neuronales con billones de parámetros, ¿vale? Y están basadas en una arquitectura muy novedosa, una arquitectura Transformers que salió en 2017, por lo que vemos es muy, muy novedosa. Y básicamente lo que conseguimos con estas redes neuronales es no solo entender las palabras en sí, sino el contexto de las palabras. Entonces esto le da la capacidad a ChatGPT de entender perfectamente lo que le estamos pidiendo y respondernos con una base probabilística, ¿no? Por ejemplo, si yo le pregunto ¿qué tal estás?, la palabra más probable que me responda es bien o mal. También me puede responder astronauta, pero esto va a tener una probabilidad mucho más baja. Entonces, así a grandes rasgos, lo que consigue ChatGPT es entender el contexto de las palabras y darme una respuesta acorde. Pero hay más modelos, ¿no? Aparte de ChatGPT, sí, obviamente. ChatGPT fue el desencadenante de toda esta locura que estamos viviendo ahora, ¿no? A partir de ChatGPT vimos que un modelo de lenguaje puede tener una conversación muy natural, casi como fuera un humano. Pero antes de ChatGPT ya había otros modelos como BERT, que ponían a hacer tareas de traducción, de resúmenes, pero fue a partir de ChatGPT cuando vimos que esto podía tener muchas aplicaciones en nuestro día a día, ¿vale? No solo está ChatGPT, que es de OpenAI y que tiene relación con Microsoft, sino que todos los otros hyperscalers como Google, Meta, Amazon están haciendo uniones con laboratorios de IA para entrenar sus propios modelos fundacionales, ¿vale? Y lanzarlos al mercado. Esto, como nosotros somos agnósticos a la tecnología, nos viene súper bien porque tenemos un catálogo de modelos súper amplio en el que elegir para nuestros clientes el que mejor se adapta a su caso de uso, ¿vale? Pero hay mucho hype en todo eso. Entonces, Javi, ¿cómo crees que se asentará todo esto? ¿Será una moda pasajera o irá más allá? Yo creo que va a ir más allá porque, fíjate, es una tecnología que ha crecido muy deprisa y que ha sido adoptada por el público ya no solo especialista y técnico, sino el público general. Para darte un ejemplo, Instagram, que al final es una red social que utiliza todo el mundo, tardó, me parece que es un año en conseguir 100 millones de usuarios activos, ¿vale? Que en realidad es muy poco tiempo. ChatGPT tardó 3 meses. Y es una aplicación de inteligencia artificial, o sea, es algo a priori muy técnico y muy especializado. Y creció mucho más rápido que Instagram. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se ha ido volviendo cada vez más complicada y más compleja en su arquitectura, cada vez es más sofisticada.
pero al mismo tiempo se ha ido volviendo más fácil en su accesibilidad. Es decir, ya no hace falta ser un usuario súper técnico para utilizar la inteligencia artificial generativa, porque cualquiera puede hacerlo con ChatGPT. Le puedes pedir una receta o un consejo, o dame 5 ideas para regalar por el Día de la Madre, cualquier cosa. Entonces, en ese sentido, podemos desarrollar un montón de aplicaciones de manera cada vez más sencilla. Por eso, como te digo, no creo que sea una moda pasajera. Yo creo que ha venido aquí para quedarse, realmente. Lo que no sé es, Adrián, hasta dónde crees que puede llegar realmente esto de la IA generativa. A ver, esto es como cuando apareció Excel, ¿no? Que para los contables fue una auténtica revolución, ¿no? Les cambió su día a día. Entonces, todos estos modelos nos permiten ahorrar muchísimo tiempo en nuestras tareas que hacemos manualmente o muy rutinarias, pero que tienen una cierta componente creativa, ¿vale? Entonces, para poner un ejemplo, nosotros nos pasamos muchas horas programando y muchas veces usamos un modelo de estos para que nos ayude, que nos asista a programar, ¿vale? Esto nos hace ahorrar muchísimo tiempo y ser más productivos. Lo que pasa es que no podemos depender 100% de estos modelos porque pueden cometer errores, y de hecho está bien, porque si lo hicieran súper bien, podríamos dar por hecho que está bien y por debajo podrían estar haciendo cosas mal, por ejemplo, cometer sesgos, ¿vale? Entonces, se han escrito muchos titulares de que esto va a sustituir a los humanos. Bueno, ya como sabemos, la prensa quiere dar el titular grande, pero veremos hasta dónde puede llegar. Otra cuestión importante, Javi, es temas éticos y regulatorios, que al ser una tecnología tan nueva, pues hay que ir con cuidado. Precisamente, sí, de hecho has hablado justo de los sesgos, es una de las cosas más complicadas que tratar en el tema de la inteligencia artificial generativa, porque al final se basan en unos datos que no sabemos cuáles son. La mayoría de estos algoritmos están entrenados con una cantidad masiva de datos, que es, dicho muy rápido, Internet entero y un montón de datos privados, pero no sabemos cuáles son. Entonces lo que va a hacer es, pues al final, replicar los sesgos que tenemos los seres humanos. O sea, no está inventando sesgos, está replicando los que ya tenemos. Y luego aparte hay un tema también con los derechos de autor, por ejemplo, porque precisamente al no saber con qué datos está entrenado, pues no sabemos si está cogiendo todos estos hiperescalares que entrenan estos modelos, datos privados. Por ejemplo, ya hay varias demandas de bancos de imágenes como Getty o de diarios como el New York Times que afirman que presuntamente estos laboratorios de IA han cogido sin permiso sus datos para entrenar sus modelos. Y de hecho hay casos muy escandalosos donde cuando le pides a ciertos modelos que te generen una imagen con la descripción de una imagen de Getty, te saca incluso la marca de agua de Getty, lo cual indica que claramente se ha entrenado con ese tipo de imágenes. Y no solo está el aspecto ético en ese sentido de los derechos de autor y de los sesgos posibles que puede cometer, sino el tema regulatorio. Por ejemplo, Europa ahora se ha puesto muy seria con esto y ha sacado el primer borrador de una ley de inteligencia artificial del mundo, que se supone que se va a aprobar a lo largo de este año y entrará en vigor pues 2025, 2026. Sabemos que estas cosas pues van despacio. En Telefónica, de hecho, desde 2018 tenemos una oficina de IA responsable. En este sentido nos hemos ido adelantando a esta posible legislación, porque hasta ahora esto era pues un poco el salvaje oeste, ¿no? No había una legislación muy clara y por tanto cada uno podía hacer lo que quería. Y luego también está un aspecto que ya casi es filosófico, si lo queremos decir así, sobre distinguir lo real de lo falso, ¿no? Todo el tema de deepfakes, de fake news que se generan con eso, pues incluso para injerencias en campañas políticas que hemos visto en el pasado, pues claro, es muy difícil decir, oye, ¿esto es real? ¿No es real? ¿Es un deepfake o lo ha dicho de verdad? Entonces la trazabilidad de la información va siendo cada vez más compleja, por eso tiene que estar bien regulada, sobre todo cuando utiliza pues datos sensibles como vigilancia biométrica, reconocimiento facial. Entonces, bueno, vamos a ver cómo evoluciona esto, porque desde luego es un tema espinoso. En Telefónica, de nuevo, pues llevamos muchos años trabajando con la inteligencia artificial y estamos muy acostumbrados, ¿verdad?, a trabajar con unas guías éticas cuando abordamos ese tipo de proyectos. Uh-huh. Pues muy bien, a ver, cualquier duda que tengáis, Telefónica Tech, estamos para resolver cualquier tema, cualquier cosa, nos podéis contactar sin problema. Muchas gracias. Gracias. B2B Sales Podcast.